la historia del arte venezolano pudiese reconocer el gran legado que nos deja un artista que pintó durante toda su vida con toda la capacidad del mundo para ejercer cualquier labor, porque era un hombre muy talentoso, ingeniero, matemático, un lector muy profundo, filósofo, pero que decidió ser pintor. Decidió reflexionar en torno a la cultura venezolana, a lo que era el hombre latinoamericano, y vivió para eso. Ojalá pudiese él ver cómo su obra es reconocida en este momento, hoy en esta exposición, ver la obra de mi papá consolidada como un gran legado, que es lo que merece decirse de él. Mamá y yo todo el tiempo teníamos preguntas y él buscaba la manera de respondernos de manera creativa, y eso terminaba siendo un tema que llevaba o guiaba hacia una película, un libro, un cuadro. Toda nuestra vida giraba en torno a él y su sueño de ser artista. De hecho, la carrera que yo estudié en la Universidad de los Andes la escogió él. Él me preparó a mí desde muy pequeña para ser artista, para ser, no con el nivel de equipararme o ser la competencia de él. Aquí en la exposición vemos una muestra de los 30 años de trabajo. Vemos temas que son cómodos e incómodos, familiares, temas que son familiares, que son divertidos, amenos, entretenidos, pero hay otros que nos impresionan, como estos que tenemos acá atrás, los buscados. Son personas que no sabemos si vienen de la realidad o de una fantasía, pero las palabras que dicen que hablan de unas personas desaparecidas que quizás siguen siendo desaparecidas, y que una persona se haya atrevido a pintar sobre eso, a hablar sobre las víctimas de nuestra historia, de tantas tragedias latinoamericanas que sucedieron. La mayoría de los personajes que están reflejados en su obra son personas que existen dentro de su mundo pictórico, fantástico, figurativo y abstracto, que son inspiración de personas que están en nuestra historia, en nuestro mundo. Entonces, bueno, ¿qué más pudiese decir de él? Que se dedicó al estudio del hombre y a dejar un legado de cuáles son nuestros rasgos más notables. Los rostros de los buscados, estos que están acá, que son cuadros de 1,80 por 1,90, y no solamente porque son expresivos y por el color que usó, sino la mirada perdida y el hecho de señalarlo como un enemigo público de la Policía Nacional. Eso impacta porque uno ha sido investigador, uno ha sido rebelde, uno ha sido entendedor de muchas cosas y uno quisiera conocer más allá, pero quedó rota esa historia y alguien lo señala de una culpa que no dice qué es, pero sí hay un motivo. Entonces causa curiosidad, pero también me impresiona porque eso estaba en la cabeza de una persona que yo quise mucho y que realmente desconozco las causas de por qué quiso hacer algo tan impresionante como eso. No sé si fue para llamar la atención a ese tema o porque vivían muchos fantasmas en su cabeza que no lo dejaban vivir la preocupación de tantas cosas que pasaban en el mundo. Como te cuento, desde pequeña el mundo eran los libros, era el cine, era la creación, era la reflexión, y muchas veces una consulta: ¿qué opinas tú desde muy pequeña? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué te parece este color? Recuerdo que una vez tuvimos una discusión sobre perspectiva, yo tenía 10 años quizás, y se sentaba conmigo y me enseñaba, y yo no voy a decir que yo le enseñaba a él, pero sí sentía que me escuchaba.
y el único medio de consulta que él tenía eran los libros, porque él no tenía nadie con quien conversar sobre su pintura. De hecho, él falleció y nadie sabía, muy poca gente sabía de su círculo cercano que él era pintor. Familiares de él que no sabían, amigos que no sabían, vecinos que no sabían. Se enteraron cuando comenzamos a sacar los cuadros para una exposición que se hizo en la Salvador Valero. Lo ideal sería que la gente pudiese reflexionar en torno a su obra, porque yo pienso que mientras más opiniones, más discusiones, más intercambio, como que se profundiza el valor de lo que está allí, se revaloriza la obra y se le da reconocimiento al artista, porque muchas veces hay exposiciones que tú visitas y quedas con ese sinsabor de quién era esa persona que estaba detrás del lienzo, cuál era su sueño, cuáles son sus ideas. Eso por una parte, que se pudiesen abrir espacios para que él pudiese tener su propio museo, porque son muchísimas obras, el legado es muy amplio y muy grande, y me gustaría que la gente se acercara, así fuese por incomodidad, por los sacerdotes o por los partos, que son cuadros que impresionan, los mismos buscados. No voy a pretender que a todo el mundo le guste la obra de él, pero sí pienso que si hay una reacción, pues el propósito de papá se cumple, que era generar vida dentro de la vida. No solamente va a estar disponible para los museos y las galerías y entes privados o públicos que quisieran exhibir y mostrar su obra, sino que sería muy buena idea que se hicieran subastas para que el mismo público fuese el que dispusiera de un precio y de un valor. Eso sería una experiencia muy interesante para nosotros. Sería muy difícil hablar de considerar una obra que fue hecha a finales del siglo XX y principios del siglo XXI como una obra ingenua, que no pretendiera una gran discusión o un gran planteamiento. Pienso que sería incorrecto decir que es popular o que está enmarcado dentro de un círculo de ocio, de quizás una persona que no tenía mucho que hacer. Pienso que esto es una vanguardia dentro de las vanguardias. Me refiero a una vanguardia porque discute todo lo que debe ser discutido dentro de la plástica moderna y contemporánea. Un profesor, no sé, citando a quien dijo que cultura es todo lo que no es verde, pero nosotros, yo siendo hija de un pintor y creciendo en un mundo de producción cultural, de pensamiento, de reflexión, pienso que cualquier persona que nazca en Venezuela, la palabra cultura, el hacer cultural, es una cosa que va por la sangre. Ya no se pudiese definir ni se pudiese discutir. Hacer cultura es ser venezolano, donde tú llegues, hacemos y somos cultura.